tras afirmar que Pemex y el gobierno estaban en manos de bandoleros y rufianes. Andrés Manuel dijo que no será alcahuete de corruptos y que en el caso de fraude contra la petrolera por 700 carrotanques de ferrocarril, de los cuales la empresa dio un anticipo de 400 millones de pesos y que no los entregaron, no habrá punto final. Esto se seguirá investigando. Sin mencionar nombres, el presidente se lanzó contra las administraciones anteriores, a las que calificó así: pandilla de rufianes, con términos similares a los que utilizó en su campaña. Criticó el desempeño y la conducta de quienes gobernaron en otros sexenios, sobre todo en manera principal se refirió al robo de combustible. Es que Pemex y el gobierno en general estaban al servicio de gente sin escrúpulos morales. Estaban tomadas las instituciones, secuestradas las instituciones por bandoleros, por esa pandilla de rufianes y corruptos. No habíamos encontrado nunca, bueno, hasta donde se puede recordar la generación actual, calificativos así para antecesores. La propuesta de punto final sobre no investigar corruptelas del pasado no aplicará a la administración de Emilio Lozoya al frente de Pemex. A pregunta expresa, el mandatario aseguró que tomará las acciones legales necesarias para castigar el fraude de 400 millones de pesos cometido en contra la petrolera por esa compra de 700 carros tanques que nunca fueron entregados. Caray, pues parece que esta tragedia remarcó las cosas, así como cuando vemos a las pobres reses marcadas con hierros candentes. Tal vez eso sea lo que ha exacerbado esta situación a la que hemos llegado, porque la culpabilidad está atrás, el atrás más reciente. Pues sí, esa tolerancia. Pues si uno lee la descripción de lo que pasaba poco antes del desastre, pues había un verdadero lago ahí de gasolina y la gente jugaba a las olitas y se echaban gasolina unos eso a otros. Es inconcebible, Mario. Es una de las terquedades o descuidados o desprecio de jugar con la muerte. Así es, y la confianza en que a ellos no les va a pasar nada porque se supone que saben muy bien cómo manejarlo. Empapados en ese líquido y festejando como si fuera una fiesta reventón que llamamos nosotros, porque todo era júbilo, alegría, como si hubieran dado con un tesoro, porque a esa elevación alcanzó el preciado líquido.
esta fue una lección de sangre, porque fíjate, se pone uno a leer cómo se estaban dando las cosas en esta zona de Hidalgo, ¿no? Y de que habían disminuido, por ejemplo, los robos a casa habitación, los robos a negocios, extorsiones a negocios. ¿Por qué? Porque todo se volcó hacia el huachicol, y que era una actividad tan normal para la gente que muchos que se dedicaban a sembrar, porque dicen que en esta zona de Hidalgo se dedicaban a sembrar alfalfa, calabacitas, frijol, cosas de ese tipo, y que no, después se les hizo más viable dedicarse al huachicol. Pero a mí una cosa que me llamó mucho la atención ayer del presidente, del señor López Obrador, es cómo calificó a los delincuentes, y decía que en este asunto había dos tipos de delincuentes. Unos que eran los delincuentes inocentes, que son los que se robaban la gasolina en bidones y en cubetas y en trastecitos, y otros los delincuentes mayores, que son los que de alguna manera ya tenían toda una organización con pipas y con acuerdos con gasolinerías, ya a un nivel mayor, y que a los de menor nivel pues como que no se les iba a hacer mucho caso, no se les iba a castigar, por lo menos esa fue la idea que dio. Pero a los que sí manejaban este negocio a nivel mayor, ya en grandes cantidades y con acuerdos, que a eso sí se les iba a aplicar como que todo el peso de la ley. Entonces, el que haya estas diferencias, el que se tome una cosa, yo pienso que con que te lleves algo que no es tuyo ya es delito. No importa si es una cubeta de gasolina o si es una pipa. ¿Por qué? Porque pones en riesgo a la gente, a los que están a tu alrededor, a los que te siguen. Creo que lo más absurdo que yo vi en cuanto a la reseña filmada, una señora con una jarra de agua. Fíjate. En pleno chorro tratando de llevar lo que captara su recipiente, que estaban manejando dinamita, por favor. Sí, sin duda, lo que dice Liliana Marina es así, robar es robar, por donde quiera que lo veas. Y todavía, es que suena a indolencia, pero todavía piden indemnización. Porque les pasó una tragedia mientras robaban. Y yo entiendo la parte humana en la que necesitan mucho y que a lo mejor eso es lo que los orilla a hacerlo, porque es un poco el discurso que maneja Andrés Manuel, que son delincuentes por necesidad. Sí. Y sin embargo regresamos al origen, ¿no? A la educación, al qué pasó ahí, cómo se llegó hasta allá, y ya es suficientemente grande la tragedia como para todavía estar con temas de indemnización y demás, y bueno, pues se va a hacer y ni hablar. Pero eso es producto ya de mentes desquiciadas, sí. Connie, yo Madera, sé. No es lógico pensar en una indemnización, en un hecho en el que los culpables fueron las víctimas. Así es como el ladrón al que pues se sorprenden en el interior de una casa y muere por alguna circunstancia, ¿no? Y luego pide indemnización. Sí hay quien lo hace, ¿no? Uh-huh. Pero no, es que no es ojalá y se convierta en una especie de lección para todos los demás, ¿no? 65. Pero difícilmente, porque nadie reflexiona así. 65 familias interponiendo denuncias por desaparición. Bueno. Argumentan que sus familias no aparecen y estaban en ese punto. Todo esto debe estar en las carpetas de investigación, pero ese absurdo no cabe.